Bueno, vamos a estudiar en esta clase el ciclo celular, ¿sí? El ciclo por el que pasan todas las células eucariotas. em, y vamos a estudiar dentro de ese ciclo un poquitito más en detalle a la fase M, fase donde sucede la división celular, ya sea por mitosis o por meiosis. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a hablar entonces de el ciclo celular. Em, Básicamente el ciclo celular está dado, funciona por una sucesión de eventos, ¿sí? Que se van desencadenando y que van llevando a que la célula pueda crecer y finalmente dividirse, ¿sí? Como vamos a ver ahí en el ciclo, hay diferentes fases marcadas con tonalidades distintas, ¿sí? Vamos a comenzar por la G1, ¿sí? Que está marcada en verde. Esta es una etapa donde es una etapa de crecimiento, básicamente, donde la célula duplica sus organelas. Hay mucha actividad de transcripción y de síntesis de proteínas, proteínas que van a ser necesarias durante todo el ciclo de esta célula. Y necesario sobre todo para entrar en la fase siguiente, que es la fase S. La fase S, que está mostrada ahí en color colorado, es una fase muy importante para la célula porque es donde se produce la replicación del ADN, replicación, mecanismo genético básico que nosotros estudiamos la clase anterior, y que es importante que ocurra, así como el crecimiento que se da en G1, porque debe estar duplicado el material genético para que llegada el momento de la división celular, esa célula pueda distribuir el material genético en dos células hijas, ¿sí? En la fase S además ocurren otros procesos, como por ejemplo la síntesis de las proteínas histonas, que son proteínas que están asociadas al ADN y que también vimos cuando estudiamos el empaquetamiento de la cromatina, ¿sí? Superada esa fase S, pasamos a la fase G2, que ahí está en color anaranjado, donde la célula termina de completar su crecimiento, ¿sí? Y sobre todo empieza a prepararse, ¿sí? Y a desarrollarse para entrar en la fase de división celular o fase M. Entonces, al final de esta fase G2 ya vamos a ver que los cromosomas empiezan a condensarse, ¿sí? Empieza a formarse el uso mitótico, y la célula ya está prácticamente lista entonces para entrar en esa etapa de división celular o fase M. Entonces hasta acá, durante la fase G1, durante la fase S y durante la fase G2, en todo ese transcurso vamos a hablar de una interfase, ¿sí? Una etapa de crecimiento y donde la célula se prepara para entrar en la división celular. Y la fase M va a ser estrictamente la fase de división celular. Nosotros más adelante, durante esta clase, vamos a desarrollar los dos mecanismos de división que pueden realizar las células eucariotas, que son la mitosis y la meiosis. Ambos, mitosis y meiosis, vamos a ubicarlas dentro de esta fase M, ¿sí? Donde se produce el reparto cromosómico, ¿sí? Se separan los juegos cromosómicos, pero además se divide el citoplasma para realmente establecer la formación de dos células hijas independientes. Em, si miramos el ciclo, vamos a ver que hay una flechita en azul que se proyecta desde G1 y que es la fase G0. Esta fase G0 es una fase de latencia donde, si bien la célula no crece, es metabólicamente activa, ¿sí? Mantiene su metabolismo basal y permanece muchas veces en este estadio a la espera de condiciones que sean favorables y que les permita volver al ciclo, ¿sí? Y continuar eh, dividiéndose. Por ejemplo, algunos tipos celulares como los hepatocitos, ¿sí? Permanecen en este estadio G0 hasta que en algún momento donde ocurra daño hepático, por ejemplo, necesiten volver a dividirse y se incorporan nuevamente al ciclo. Otras células permanecen durante toda su vida prácticamente en un estadio G0, en realidad es un estadio un poquitito más avanzado que se llama
estadio de diferenciación terminal, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas permanecen en ese estado de diferenciación ya terminal, ya permanente, y ya no vuelven a dividirse, ¿sí? Y otras células quedan a la espera, como decíamos recién, cuando hay alguna dificultad en el ambiente o alguna condición que no está dada para que pueda dividirse, permanecen a la espera. Pero si esta condición no se revierte, avanzan hacia la muerte celular programada a partir de este estadio G0 que se llama apoptosis, ¿sí? Donde la célula programa su muerte. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este estadio de G0 es un estadio de latencia donde algunas células ya no vuelven al ciclo, pero hay otras que sí pueden hacerlo, ¿sí? Frente a algún estímulo determinado, como mencionábamos recién, a un hepatocito, por ejemplo. Bien, y todos esos acontecimientos que acabamos de describir están regulados por proteínas que a continuación vamos a describir, em, que permiten que se lleve a cabo el ciclo celular, pero que también están a cargo de em, ejercer cierta regulación de este ciclo celular que tiene que funcionar de manera óptima porque, por ejemplo, si funcionase de manera descontrolada, ¿sí? Y alguna de las proteínas que están a cargo de su control fallasen, aparecerían algunas enfermedades como por ejemplo algunos tipos de cáncer donde hay una proliferación de las células, una división y proliferación de las células que es descontrolada. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay ciertos momentos del ciclo celular donde se ejerce una especie de control, por eso se llaman puntos de control, ¿sí? En realidad son momentos, eh, por ejemplo, ahí tenemos indicado hacia el final de G1, ¿sí? Entre G1 y S, antes de entrar a la etapa de replicación del ADN. Fíjense que hay marcado un punto y ese punto es muy importante. Primero, chequea que las condiciones generales ambientales, ¿sí? Estén de manera óptima para que pueda avanzar en el ciclo, pero chequea una cosa que es muy importante y es que el ADN que va a funcionar como molde en el proceso de replicación durante la fase S no tenga daños, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ocurriese un daño allí, se replicaría ese daño o ese error y llegaría a la fase M y se distribuiría en las células hijas, ¿sí? Entonces, hacia el final de G1 y antes de entrar en fase S, hay un momento donde se controlan ciertas cuestiones como las que les acabo de describir. Avanza la fase S, progresa hacia la fase G2 y al final de la fase G2 y antes de entrar en la fase M, hay otro momento donde se chequea ahora, ¿sí? Siempre se chequean que las condiciones generales sean favorables, que el crecimiento de la célula haya sido el adecuado, pero también se va a controlar ahora el ADN, que no tenga errores, pero ahora que no tenga errores producto del proceso de replicación que acaba de ocurrir durante la fase S, ¿sí? Que las moléculas hijas que se han generado no tengan errores, ¿sí? Nuevamente, ¿para qué? Para que no llegue a la fase M y a la fase de división y de distribución de ese material a las células hijas con acarreando, digamos, esos errores. Finalmente, llegada a la fase M, hay un punto de control que este sí es bastante crítico y que está en un lugar determinado que ya vamos a estudiar cuando estudiemos la división celular a continuación, y está entre dos etapas que es entre metafase y anafase. ¿Por qué se encuentra en ese punto? Porque lo que se va a controlar allí es que los cromosomas estén bien unidos, ¿sí? A los microtúbulos, porque como vamos a ver más adelante, si hubiese una falla en esa unión de los cromosomas a los microtúbulos que va a permitir que migren hacia los polos y que conformen a posteriori dos células hijas diferentes, si hay un error ahí en la distribución de esos cromosomas, provocaría
anomalías genéticas, anomalías cromosómicas que derivan en enfermedades genéticas que ya vamos a ir viendo. Entonces, este punto de control es un punto también muy importante y que se da entonces entre la metafase y la anafase. Fíjense en esta imagen, es una fotografía. Fíjense que a la derecha se muestra cómo se observa la cromatina en la fase G1, ¿sí? Esa fase que correspondía a la interfase y donde la célula está creciendo y hay una alta actividad, yo les dije hoy, de transcripción y de traducción. En este momento, la cromatina está descondensada, ¿sí? Formando esa especie de ovillo que se puede visualizar. ¿Por qué? Porque tiene que ser accesible a toda la maquinaria de transcripción y de traducción para que se puedan transcribir y finalmente traducir la información a proteínas, ¿sí? Que van a ser necesarias durante el resto del ciclo celular. Y a la izquierda lo que tenemos son cromosomas ya en mitosis, o sea, ya estamos dentro de la fase M, en la fase de división, y fíjense que ahí los cromosomas están, la cromatina, perdón, está en su mayor grado de condensación, formando los cromosomas. ¿Por qué? Porque ahora es importante individualizar esos cromosomas para que puedan ser repartidos de manera equitativa, ¿sí? Entre las dos células hijas. Si estuviese descondensada, como la observamos en G1, es muy difícil hacer una división exacta del material para ser distribuido en las dos células hijas, ¿sí? Vamos a reforzar un poquito la idea de replicación del ADN, ¿sí? Y grado de condensación o de empaquetamiento de la cromatina a lo largo del ciclo celular. Fíjense que en G1 tenemos la cromatina, es una forma, es un hilito, ¿sí? O sea que está prácticamente descondensado, ¿sí? Y lo que tenemos ahí es el ejemplo de un cromosoma, ¿sí? Si miramos en rojo en el centro se observa el centrómero, ¿sí? Y está formado ese cromosoma por una única cromátide, ¿sí? Hay una única molécula de ADN formando parte de ese cromosoma. Pero vamos a mirar ahora qué es lo que sucede en la fase S. En la fase S, ese cromosoma ahora está formado por dos cromátides, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la fase S y acá ya ocurrió la replicación del ADN. Por lo tanto, ahora cada cromosoma va a estar formado por dos cromátides, con lo cual cada cromosoma está formado por dos moléculas de ADN. Una molécula de ADN por cromátide, ¿sí? Aquí tenemos dos cromátides, dos moléculas de ADN. Fíjense que sigue apareciendo el centrómero en rojo. Pero el cromosoma todavía está descondensado porque las enzimas que tienen que generar la replicación del ADN tienen que poder acceder también. Cuando llegamos a la fase G2, el cromosoma sigue formado por dos cromátides, producto de haberse replicado la información durante la fase S, pero ahora fíjense que empieza a compactarse la cromatina, empieza a enrollarse y empieza a formar el cromosoma en su máximo grado de condensación, como lo observamos finalmente en la fase M, donde necesitamos que esté bien individualizada esa molécula de ADN, ¿sí? Entonces, comenzamos en G1 con el cromosoma descondensado, formado por una única cromátide. Llegada a la fase S, se produce la replicación, por lo tanto tenemos al cromosoma ahora todavía descondensado, pero formado por dos cromátides, ¿sí? Producto de la replicación. Avanzada la fase G2 y ya entrando en fase M, ese cromosoma obviamente que sigue formado por dos cromátides, ¿sí? Pero la cromatina está totalmente condensada. En realidad, en la fase M se va a mantener así hasta que, como ya veremos más adelante, el material genético tenga que dividirse en las dos células hijas y veremos qué es lo que sucede con ese cromosoma en ese estado, ¿sí? Pero al principio de la fase M lo vamos a ver así, formado por dos cromátides y totalmente condensado. Yo les hablé al principio que había proteínas que participaban, ¿sí? Para que
todo este ciclo pueda llevarse a cabo y para que no haya errores, ¿sí? Había momentos donde se chequeaban diferentes condiciones. Esas proteínas que están involucradas en todos estos acontecimientos son proteínas que están formadas por dos subunidades, ¿sí? Una subunidad que es la quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? O CDK, como dice en la imagen. La quinasa dependiente de ciclina es una enzima, en realidad, que depende de la ciclina, de la otra que está en verde, para poder funcionar. Si esta subunidad ciclina, que decimos que es la subunidad reguladora, no está unida a la quinasa, esa quinasa no puede funcionar, ¿sí? Entonces, sí o sí tienen que estar las dos subunidades unidas, ¿sí? Una forma de regular el ciclo celular, por ejemplo, es degradando a esa ciclina, ¿sí? Bajando la concentración de esa ciclina, de manera que la quinasa, al no haber ciclina, no pueda unirse a ella y de manera que no pueda funcionar, ¿sí? Entonces, está regulado por las quinasas dependientes de ciclinas y la ciclina, ¿sí? La quinasa dependiente de ciclina, como la palabra lo dice, necesita de la ciclina para poder funcionar y por eso a esta ciclina la llamamos su unidad reguladora, porque va a regular que esta enzima pueda funcionar o no. Bueno, vamos a empezar a estudiar, como les dije hoy en la presentación de esta clase, con uno de los tipos de división celular que es la mitosis, ¿sí? La mitosis que se realiza sobre células somáticas y que va a dar lugar, como ya vamos a ir viendo, a dos células hijas que son idénticas a la célula que le da origen. Vamos a recordar que cuando hablemos en este momento de mitosis, como cuando hagamos referencia a meiosis, vamos a estar dentro de ese ciclo celular que recién estudiamos, dentro de la fase M, ¿sí? Ya la célula en este momento pasó por toda esa larga interfase formada por G1S y G2. Bien, vamos a ir viendo los esquemas que están debajo porque son mucho más fáciles de visualizar los acontecimientos que se van a ir sucediendo. Pero arriba, fíjense que siempre va acompañado por fotografías, ¿sí? Con fluorescencia, para que ustedes vean realmente cómo se visualizan estos cambios que nosotros les relatamos, que les relatan los libros y que son esquemáticos, pero que suceden en la realidad tal cual están descritos, obviamente, ¿no? Fíjense la primera imagen que tenemos es la de una célula con un núcleo, ¿sí? Con su envoltura nuclear bien ensamblada, ¿sí? Y fíjense que la cromatina, que obviamente ya está replicada en este momento, como explicamos anteriormente, está totalmente descondensada, tiene esa forma de ovillo que yo les relataba hoy, porque todavía esta imagen corresponde a la interfase, ¿sí? Todavía no arrancamos con la fase M. Pero fíjense que hay una cosa que es interesante para observar, es cómo el par de centríolos, ¿sí? Están replicados. La replicación de este par de centríolos ocurre obviamente durante la interfase, durante toda la interfase, ¿sí? G1, S y G2 se replican ese par de centríolos que son importantes porque, como vamos a ver ahora, a partir de él se va a formar el uso mitótico. Vamos a la imagen que está en el medio, ¿sí? Es la primera etapa de la mitosis, de la fase M, y es la profase, ¿sí? Fíjense que ese par de centríolos empiezan a alejarse, ¿sí? Empiezan a alejarse uno de otro y a partir de ellos empiezan a formarse los usos mitóticos. Al costadito queda el núcleo, ¿sí? Con la envoltura nuclear presente, pero fíjense que los cromosomas ahora ya pueden ser identificados, ¿sí? Inclusive podemos ver que están formados por sus dos cromátides, ¿sí? Producto de la replicación del ADN en fase S,
pero los podemos individualizar, ¿sí? Están condensados, la cromatina acá ya está condensada. Fíjense que si seguimos en la última célula, la que está más hacia la derecha, entramos en la prometafase. Algunos lo llaman también profase tardía, ¿sí? Muchas veces no aparece en los libros la prometafase, pero es interesante porque en este momento ocurre un evento que es bien distintivo de este momento y es que la envoltura nuclear se desorganiza, ¿sí? Y queda formando vesículas, ¿sí? Pendientes a que en determinado momento, como vamos a ver ahora, vuelva a ensamblarse y vuelva a organizarse la envoltura nuclear. Entonces, se produce en este momento de la prometafase la desorganización de la envoltura nuclear y es importante porque los cromosomas pueden empezar a tomar contacto ahora libremente con los microtúbulos, ¿sí? O ese uso mitótico que está formado por microtúbulos, ¿sí? Y fíjense que vemos diferentes tipos de microtúbulos, ¿sí? Saliendo como una especie de rayitos de sol, los microtúbulos astrales, ¿sí? A partir de cada uno de par de centríolos. Luego tenemos los microtúbulos polares que llegan hasta el centro de la célula y los microtúbulos cinetocóricos. Los microtúbulos cinetocóricos son los que realmente se van a unir en la región centromérica del cromosoma a lo que específicamente se llama el cinetocoro, ¿sí? Por eso se llaman fibras cinetocóricas, porque se unen al cinetocoro, ¿sí? De esos cromosomas y de esa manera los cromosomas entonces quedan unidos a estos microtúbulos. Acá tenemos ampliado un cromosoma formado por dos cromátides, tal cual lo veíamos recién en la imagen de la prometafase, y fíjense que está marcado en la región centromérica este grupo de proteínas que forman el cinetocoro, a los cuales se unen los microtúbulos cinetocóricos, ¿sí? Que recién mencionábamos. Bien, vamos a avanzar. Luego de la prometafase, llega la metafase. Y en este momento, y característico de este momento, es la alineación de los cromosomas en la placa media, la llamamos en el plano ecuatorial de la célula, ¿sí? Fíjense que los centríolos están marcando los polos de la célula, ¿sí? Marcando la polaridad de la célula, bien formados los microtúbulos, y luego los cromosomas ubicados uno al lado del otro en la zona ecuatorial, ¿sí? En la placa que llamamos metafásica. A la derecha entramos en la siguiente fase que se llama anafase. Y en este momento es cuando las cromátides que forman cada uno de los cromosomas se separan, ¿sí? De la región centromérica y migra cada cromátide una hacia cada polo, ¿sí? Se acercan a los centríolos, ¿sí? Ayudados por los microtúbulos polares y los microtúbulos cinetocóricos, comienzan a separarse, ¿sí? Y a irse hacia los polos. Hacia el final de la anafase, ¿sí? O en la telofase, que es la imagen siguiente, la de la derecha, puede comenzar a formarse lo que llamamos el anillo contráctil de actina y de miosina. Este anillo contráctil forma una especie de cinturón alrededor de la célula que va a permitir que a posteriori esa célula pueda estrangularse totalmente y formar dos células hijas, ¿sí? Idénticas, como recién dijimos. ¿Por qué idénticas? Fíjense en la imagen. Partimos de 4 cromosomas en la metafase que estaban formados cada uno por 2 cromátides. Y cada cromátide era réplica de la otra. O sea, esas cromátides son hermanas, tienen la misma información genética. Cuando se separan en la anafase, esas cromátides que eran réplica una de la otra va a ir una hacia cada polo para formar luego cada una de ellas, ¿sí? Va a formar parte de la célula hija. Entonces, la información que va a tener cada célula hija es idéntica, pero a su vez, supongamos que partimos de 4 cromosomas, cada célula hija a su vez va a tener 4 cromosomas, porque esos 4 dividen sus cromátides y cada cromátide ahora, ¿sí? en la nueva célula que se forme, va a constituir un nuevo cromosoma, ¿sí? Entonces,
obtenemos, luego de la telofase y de la división de esas dos células hijas, células que son idénticas, con las mismas características genéticas que la célula que le dio origen y con el mismo número de cromosomas. ¿Sí? Fíjense que en la telofase y ya hacia la citocinesis, los cromosomas empiezan a descondensarse nuevamente, ¿sí? Y empieza a reorganizarse la envoltura nuclear. Aquí les mostramos una imagen hermosa de una citocinesis real, ¿sí? Una fotografía electrónica donde esta célula ya está dividiendo su citoplasma en dos, a este momento lo llamamos citocinesis, en dos células hijas, ¿sí? Que como recién dijimos, producto de la mitosis, son idénticas a la madre e idénticas entre sí.